Judith, ¿dónde está Judith? Ven, hija. Ella nos va a compartir en esta noche, hermanos. Adelante, hija. Dios te bendiga, Judith. Amén, hermanos. Buenas noches, Dios les bendiga. Ando un poquito nerviosa. Amén. Primeramente le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar aquí compartiendo su palabra. Sabemos de antemano que nosotros no somos nada sin Dios, que todo lo que somos es por Él y para Él, todo lo que hacemos es para Él. Entonces estoy agradecida con Dios por eso, porque Él fue el que me vio, Él fue el que me llamó y por Él es que estoy aquí. Y me gustaría, hermanos, que primeramente antes de empezar me pusieran en las manos de Dios, que sea el Señor a través de su Espíritu Santo el que obre en esta hora, el que hable a través de mi vida y el que prepare sus corazones. Amén. Oramos, hermanos. Bendito buen Padre Celestial, mi Señor del cielo, en esta hora, poderoso Dios, te doy gracias primeramente, Padre, por haberme permitido estar pisando este lugar, Señor, este lugar santo, Señor, en el que se habla solamente tu palabra, Señor. Bendito Dios eterno, te pido, Padre maravilloso, te pido, mi Señor, en esta hora, Padre, que sea tu Espíritu Santo obrando a través de mi vida, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que use mi vida, Padre. Que toda palabra que salga de mis labios, Señor, sea solamente tuya, Señor. Y si hay palabra de hombre, Padre, selle mis labios y enmudezca mi lengua, Señor. Te lo pido, poderoso Dios. Prepara los corazones, Señor, de mis hermanos que han venido hoy, Padre. Prepara sus corazones, Señor, y abra sus oídos espirituales, Padre, para que reciban esta palabra, Señor. Que de antemano, Señor, me ha ministrado a mí, Señor, y sigue ministrando mi vida, Dios poderoso. En esta hora, Espíritu Santo, te pido que tomes el control y quites todo lo que no alaba ni glorifica tu santo nombre. Quita todo lo que distrae, Señor, en esta hora. Quita todo sueño, Señor, toda apatía, Padre. En esta hora sea tu presencia, Señor, descendiendo, Padre, en este lugar, hablando a los corazones que estamos aquí presentes, maravilloso Dios. Gracias, Padre. En esta hora, Espíritu Santo, bienvenido eres, precioso Consolador. Precioso Consolador, bienvenido eres en esta hora, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hermanos, si me acompaña a la palabra, vamos a Ageo capítulo 1. Vamos a estar viendo Ageo todo el capítulo 1. Cuando lo tenga, hermano, glorifique a Dios con un amén. Amén. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exhortación a edificar el templo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa.
Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la tierra, y la tierra se detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Amén. Hasta ahí, hermano. El tema, hermano, de esta noche que Dios me daba se llama considera tu camino, medita, despierta y edifica. En el versículo 1, hermano, vemos que el profeta Ageo se dirige a Zorobabel. Zorobabel fue el líder que condujo el regreso del pueblo judío a Jerusalén. Fue un hombre usado por Dios para que su pueblo, que había estado cautivo 70 años en Babilonia, tuviera retorno hacia Jerusalén. Su nombre significa nacido en Babilonia. Él no conoció Jerusalén, él se desarrolló dentro de ese lugar pagano, pero fue un hombre que supo mantenerse en un tiempo difícil con Dios. Dentro de todo el tiempo que estuvo ahí, tuvo ese tiempo, pero se mantuvo con Dios. En ese tiempo el imperio babilónico ya no existía. Existía Babilonia, pero no el imperio. En ese momento existía Persa. Josué, que es a quien también va dirigido el mensaje, fue la primera persona elegida sumo sacerdote de Israel para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Él también era de los que estaban exiliados. En este pasaje, hermano, vemos cómo Dios, por medio del profeta, exhorta al pueblo a edificar el templo. Y esto pasa, hermano, porque ya había pasado mucho tiempo desde que habían regresado de la cautividad. Y para que podamos entender, les voy a dar un breve resumen. No lo busquen, si tienen donde apuntar, apunten. En el capítulo 1 de Esdras se menciona que Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, al cual le había dado todos los reinos de la tierra. Jehová le dice a Ciro que le edifique casa en Jerusalén, y él promulga ese decreto, y así queda establecido. En el capítulo 3, en el capítulo 1 usted puede ver que él le dice al pueblo que todos los que haya de ahí vayan a Jerusalén y le edifiquen casa a Jehová, su Dios. En el capítulo 3, de ahí mismo de Esdras, usted puede ver y puede notar que ya tenían en el altar a Jehová, que ya le ofrecían holocaustos, cumplían con todas las fiestas solemnes a Jehová. Pero aún no estaban los cimientos del templo, aún no estaban los cimientos. De ahí en adelante empieza la colocación de los cimientos del templo de Jehová. En el versículo 10 y 11 de Esdras, ahí dice cómo es que los albañiles, mientras ellos ponían los cimientos del templo, dice que los sacerdotes y los levitas cantaban alabanzas a Jehová, gozosos, porque se iba a reedificar el templo. Pero en ese capítulo más adelante dice que surgen adversarios, ¿verdad? Hubo enemigos que se opusieron a la obra, que se opusieron a la edificación de la casa de Dios. Antes de que hubiera esa adversidad, todo el pueblo alababa a Dios y decía: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Pero viene ese momento de adversidad para el pueblo, ese momento de oposición, y dice
que ya viene ese momento en el que esas otras personas se oponen y buscan de una u otra forma que la obra se parara, que no siguiera, que no siguieran edificando, y lo logran con el paso del tiempo, lo logran. Esto, hermanos, dice que pasó aproximadamente pasaron 16 años cuando cesó la obra. Cesó la obra y pasaron 16 años para lo que estamos leyendo ahorita, que es en Ageo, ¿verdad? La reedificación del templo. Cuando pasa ese tiempo para el pueblo detiene la obra. Ellos viendo toda la oposición, pues se detienen. Así se promulgó. El rey Artajerjes, en ese tiempo reinando, él promulga ese edicto. Entonces se detiene la obra. ¿Y qué pasa cuando se detiene la obra en ese momento? Durante todo ese tiempo, el pueblo perdió el enfoque al que debería de estar, que era la reedificación del templo. El pueblo en ese tiempo menguó espiritualmente, porque olvidó cuál era el verdadero principio por el que Dios los había sacado de ahí. Entonces todo ese tiempo ellos estuvieron menguando. Dice el versículo 2: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo decía que no era el tiempo de edificar, quizá porque hubo desánimo al ver toda la adversidad, al ver toda la oposición, y por eso ellos decían que no había tiempo. Antes de la oposición les mencionaba ahorita que había gozo, que había alegría, que ellos estaban contentos de regresar a su tierra y de poder edificarle casa a Jehová. ¿A qué voy con esto, hermano? El pueblo decía que no era tiempo de reedificarle casa a Jehová. El tiempo para obedecer a Dios es ahora. El tiempo para obedecer a Dios no es mañana ni es pasado. Es ahora el momento de servirle a Dios. Es el momento exacto en el de nuestras vidas el que estamos para servirle a Dios. Ellos usaron el tiempo para ellos. Todo ese tiempo que cesó la obra, ellos lo ocuparon para ellos, no para Dios. Y se olvidaron de la prioridad. El versículo 4 y 5 dice: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Ese pueblo edificó para sí, dice que edificó casas elegantes para ellos. El tiempo ese lo invirtieron para ellos y se olvidó de Jehová. Y ahí el Señor les dice, en ese versículo: ustedes no tienen tiempo para mí, pero yo sí veo que tienen tiempo para ustedes. Podemos decir que no tenemos lujos, que no tenemos una casa elegante, que no tenemos carros, que no tenemos joyas, que no tenemos economía. Pero en este momento de su vida, en este momento de mi vida, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad en este momento? ¿Cuál es el camino por el que estamos en este momento? ¿Qué está desenfocando la atención primordial que es Dios en su vida? Usted se conoce, Dios lo conoce, Dios nos conoce. La voluntad de Dios es ponerlo a Él como prioridad, como primera prioridad. Si hay tiempo para nosotros, para darnos gusto, si hay tiempo para salir, si hay tiempo para pasear, si hay tiempo para hacer muchas cosas que nosotros queremos hacer para nosotros mismos, pero para Dios no tenemos tiempo. Para Dios no hay tiempo en este momento. Cuando Dios
Cuando Jesucristo nos encontró a nosotros, ¿cómo nos encontró Él a nosotros? ¿En qué situación de nuestra vida estábamos? ¿Cómo estaba nuestra vida de complicada? ¿Qué hacíamos nosotros antes en el mundo? Antes de que Él nos encontrara, ¿qué hacíamos nosotros? ¿Cómo éramos cada uno de nosotros antes de que Él nos viera? Andábamos en tinieblas, con vicios. Andábamos en el mundo, perdidos en el mundo. Y cuando Él nos encuentra, cuando Él nos extiende su mano, Él nos limpia con esa sangre que derramó. Él nos da la salvación. Él nos dice que Él no nos juzga, Él nos perdona, Él nos perdonó, Él nos lavó, Él nos limpió. Y en ese momento de nuestra vida, cuando nosotros sentíamos que ya todo estaba perdido para nosotros, cuando Dios viene a nuestra vida, cuando Cristo Jesús llega a nuestra vida, nosotros estábamos como este pueblo, al principio, gozosos, y veníamos y le cantábamos gozosos, y buscábamos la presencia de Dios con gozo, porque queríamos sentir esa presencia, porque queríamos también sentir esa paz, porque todos y cada uno de nosotros aquí podría decir que todos llegamos por esa necesidad. No porque yo quería buscar de Dios, había una necesidad en mi vida, y así me aceptó Dios a mí, así lo aceptó Dios a usted. Y todo ese tiempo, desde que Él nos encontró, le buscábamos. Este sitio estaba lleno, le buscábamos. Había momentos en los que teníamos que poner sillas porque no cabíamos, porque queríamos buscar la gloria de Dios, porque queríamos experimentar la gloria de Dios. Aquí estábamos todos. Pero algo pasó en nuestra vida, como a este pueblo, que hubo adversidad, quizá en su vida, y usted menguó. Y en vez de perseverar en Dios y de confiar en Él y en su palabra, usted se guardó para usted mismo, nos guardamos para nosotros mismos y edificamos para nosotros mismos y le damos a nuestra carne lo que nuestra carne pide, no lo que el Espíritu pide o anhela, que son las cosas de Dios. Dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. El profeta le pide al pueblo de Dios que consideren en qué dirección está yendo, que consideren hacia dónde se dirigen sus vidas y si en verdad quieren seguir en esa dirección. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Hablando del pueblo, el pueblo sembraba, la palabra dice que sembraban su cosecha, pero aun cuando sembraban demasiado, ellos no recibían nada, era muy poco lo que recibían, pero recibían, porque ahí estaba la misericordia de Dios. No era que no recibieran, sí recibían, pero no como ellos esperaban. Y esta consecuencia que vemos aquí, que no recibían, que dice: y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, se debió a sus equivocadas prioridades. Fue una consecuencia de sus equivocadas prioridades. Nosotros podemos estar trabajando en lo secular y tener un trabajo y nos dan oportunidad hasta de doblar turno o horas extras. Pero cuando viene la semana de pago, a los 3 días ya no hay nada, a los 4 días ya no hay nada. Y nos decimos y nos preguntamos: ¿por qué nos pasa esto?
¿Por qué me pasa esto? Si yo estoy bien, aparentemente estoy bien. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esta, disculpe la expresión, hermano, por qué esta miseria? Hablando en lo económico. ¿Por qué? ¿Por qué si no tengo? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa? ¿Y sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Que nosotros mismos nos damos la respuesta y llegamos a la conclusión, como pueblo de Dios, a la conclusión de que es un ataque del enemigo. Y decimos, no, es un ataque del enemigo. El Señor te reprenda. Porque no queremos ver que es la desobediencia mía la que me tiene en esas consecuencias. Porque no queremos ver que es mi falta de interés a las cosas de Dios las que me tienen en esta situación. Porque puede usted tener problemas en su casa y le va a echar culpa a terceras personas o culparse a usted misma porque no quiere darse cuenta, no queremos darnos cuenta que es la falta de interés que tenemos en el Señor la que nos tiene así. Por eso este pueblo pasó esto, porque todo ese tiempo menguó. Y en vez de ver cómo hacía esos cimientos, cómo los edificaban, ¿qué hacían? Ellos menguaron y recogieron para ellos. Y ellos mismos, dice la palabra, artesonaban sus casas para ellos mismos. Por eso es que nosotros vivimos, en ocasiones vivimos en esas circunstancias. Y nos preguntamos por qué. Pero si usted realmente se analiza, si usted realmente considera, como dice la palabra, su camino, se va a dar cuenta y nos vamos a dar cuenta que es la desobediencia y mi falta de interés en Dios la que me tiene en esta situación. Es eso lo que nos tiene así. Ahora, la palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y tu justicia y todas las cosas te van a ser añadidas. Pero queremos recibir todo de Dios. Queremos recibir las bendiciones de Dios, pero yo no le quiero dar nada a Dios. Todo espero de Dios, pero Dios también espera algo de mí. Dios también espera algo de nosotros. Pero nosotros no queremos, nos justificamos. Y excusas salen muchas excusas, muchísimas. Somos los maestros de las excusas, porque es la verdad. Y escúpeme, hermano, que le diga estas cosas, pero el Señor primeramente ministra mi vida con esta palabra. El Señor primeramente ministra mi vida para después poder llegar a sus vidas. El versículo 9 dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. La Nueva Traducción Viviente dice, esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos, mientras ustedes se ocupan en construir sus elegantes casas. Decíamos, no nos enfoquemos en una casa. Nosotros nos preocupamos por nosotros mismos. Nosotros nos preocupamos por nuestra persona, para agradarle a la persona, al hombre, no para Dios, cuando debería de ser lo contrario, preocuparnos por agradarle al Señor, no al hombre. En este tiempo, el templo del Señor somos cada uno de nosotros. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? El Espíritu Santo mora en nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Señor. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo para edificar el templo del Señor? Si dice la palabra que el Espíritu es a la verdad, está sensible a las cosas de Dios, pero la carne es débil.
Nuestro cuerpo es el templo de Dios en este momento. ¿Cómo estamos haciendo para edificar el templo de Dios? ¿Qué estamos haciendo para edificar nosotros el templo de Dios? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Hacia dónde nos estamos conduciendo? Pensando erróneamente que vamos en la dirección correcta. Porque eso pensamos muchos, que vamos en la dirección correcta. Pero Dios examina los corazones y Él conoce cómo estamos cada uno. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Les mencionaba ahorita que esa es la consecuencia de este pueblo. La consecuencia que lo que estamos pasando nosotros, momentos de adversidad, que solamente usted y Dios los conocen en su vida, son las consecuencias de la falta de interés que tenemos en Dios. Muchas ocasiones puede ser, es cierto, que Dios nos prueba, pero el cristiano siempre quiere ver la prueba, siempre dice, es la justificación, siempre dice, es una prueba de parte de Dios o es un ataque del enemigo. Como cristianos es más cómodo para nosotros pensar eso que ver la realidad, porque no queremos ver la realidad. El Espíritu Santo siempre está ahí redarguyéndonos, pero nosotros, como no conocemos la voz del Espíritu Santo, decía ahorita nuestro pastor, que uno tiene que tener el discernimiento. Tenemos que tener el discernimiento del Espíritu Santo. Pero cuando viene esa voz y nos dice, hey, dedícame tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicaba usted antes cuando estaba enamorado de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicábamos a Dios antes en nuestro hogar? Y todavía no completábamos, aquí llegábamos a la casa y nos postrábamos. O en la mañana, o en la tarde, o mediodía, y todo el tiempo, dice la palabra, que todo el tiempo esté la alabanza en nuestros labios. Pero algo pasó, y menguamos. Y cuando menguamos, ya no buscamos a Cristo como al principio. Por eso es que le pasó esto a este pueblo. Por eso es que a nosotros nos pasan también esas adversidades. Tenemos que recordar que todo lo que tenemos, lo obtenemos de Dios. Es por su misericordia que tenemos un hogar, hijos, economía, trabajo, amistades, todo lo tenemos por Dios. Dice, por eso se detuvo de vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿A cuántos de aquí Dios los ha bendecido? Les hago esa pregunta. ¿A cuántos de aquí Dios los ha bendecido? Primero, con la salvación. Al llegar aquí, Él nos dio la salvación. Esa es una bendición. Nadie nos va a salvar. Nadie. Nos ha bendecido con salud, con economía, con el hogar. Y el Señor ha derramado tanta bendición sobre nuestras vidas que nosotros no sabemos equilibrar esas bendiciones. Hace algún tiempo, a mis 14 años, yo estaba pequeña, pues yo sufría mucho. Yo creo que muchos que andábamos en el mundo sufrían. Y había un anhelo en mi corazón. Había una necesidad en mi corazón. Pero yo todavía no conocía a Cristo. Había una necesidad grande en mi vida. Y pasa mucho tiempo y durante todo ese tiempo yo vagué demasiado.
Pero un buen día el Señor me encuentra y yo vengo aquí a Dios. Yo vengo a este lugar, yo hago la oración, yo recibo de Cristo y empiezo a poco a poco a ir metiéndome con Dios. No fue tan pronto como podía pensarse. No, iba y venía, iba y venía. Iba con un hijo, venía con otra panza y ya venía con el otro hijo nuevamente. Así venía. Y había esa necesidad en mi corazón. Pero esa necesidad yo nunca se la mencioné a Dios. Jamás le mencioné esa necesidad. Pero un buen día el Señor me bendijo con esa necesidad. Él sabía cuál era mi necesidad desde chica, desde pequeña. Él lo sabía. Y fue tanta la bendición de Dios sobre mi vida que me engolosiné con lo que Dios me dio. Disfruté tanto esa bendición en mi vida que me engolosiné y aparté un momento mi atención de Dios. Él me la había dado esa bendición. Él me había dado esa bendición, ese anhelo de mi corazón. Pero fue tanta la atención que yo deposité en eso que un buen día dijo Dios, ya no más, ya no más. Y Él dio y Él quitó. Y me duele profundamente en mi corazón, Dios lo sabe. Pero Él me dijo, viene ese momento de soledad para tu vida. Y así como le dijo al pueblo, me dijo a mí, pero yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Yo sé que eso, yo le decía al Señor en ese momento, ¿por qué? Yo nunca le pedí esto y usted me lo dio, ahora me lo quita. No, en un momento, así esporádicamente, y sufrí mucho. Pero yo sabía, cuando el Señor me da esta palabra, que fue porque desenfoqué mi atención a lo que era realmente, a lo que Dios me había llamado, que era buscar de Él, tener esa comunicación con Él, como la tenía al principio, cuando llegaba y me postraba en mi casa a orar, horas, cuando me subía cantándole por las escaleras, y si yo no le oraba y el Espíritu Santo me decía no vas a orar, me regresaba. Pero cuando me engolosino tanto con esa bendición que no supe manejarla, viene esto y se detienen esas bendiciones de nuestra vida cuando no sabemos manejarlas, cuando las recibimos de parte de Dios y no sabemos cómo manejarlas y no le pedimos la dirección a Dios. Señor, tú lo diste. Cuando el Señor le da algo, hermano, y lo bendice con algo, y se lo digo por esa experiencia que yo tuve, pídale al Señor que usted pueda disfrutar de esa bendición de la mano de Dios, no olvidándose que fue por Él que usted obtuvo ese beneficio en su vida, no olvidándose nunca que fue Él el que le dio las cosas. Vivirlo de la mano y contarle todos los días y decirle, Señor, gracias. Gracias porque me bendijo el día de hoy. Gracias por esto que usted me dio, Señor. Si no fuera por usted no lo tuviera. Y al otro día igual, gracias, Señor, porque usted me lo dio. Que nunca se le olvide que todo lo que tiene lo tiene por Dios. Y si Dios quiere también lo puede quitar en el momento menos indicado. El momento que usted menos lo piensa, Dios lo puede quitar también. ¿Pero para qué? Para hacernos ver que Él debe de ser nuestra primer prioridad, nuestra única prioridad como hijos de Dios.
El versículo 8 dice: subid al monte y traer madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. El Señor nos pide esas tres cosas, hermano. Subir al monte. Subir al monte es venir a la casa de Dios. Este es el monte de nosotros. En este momento de nuestra vida, este es el monte. Venir a Dios. Venir a Dios, a su presencia. Isaías 2:3 dice: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Si nosotros andamos apartados de Dios, vamos a correr hacia nuestro propio camino, al camino que yo quiero correr, no al que Dios quiere para mi vida. Decimos que tenemos a Cristo, ¿y cuántos de nosotros queremos ir a Cristo? ¿Cuántos de nosotros queremos estar un día en su presencia? Ni uno, hermano. Ni uno quiere estar en su presencia. Yo sí quiero estar en su presencia. Y yo le digo: amén, Señor, yo quiero estar en su presencia. Yo quiero ir a su presencia. Y si usted quiere ir a la presencia de Dios y poder ver a Dios un día y contemplar, como dice la canción, la hermosura de Dios, retorne su camino y vaya a Él. Retome el camino y vaya a Dios. Edifiquemos para Él y busquemos nuevamente esa comunión como la teníamos al principio. Traed madera, dice, traed madera. En ese tiempo los judíos tenían que ir por madera al bosque para poderle edificar, a buscar la madera que era la necesaria. A usted y a mí el Señor no nos pide que vayamos a traerle madera física, madera palpable. El Señor le dice que quiere un corazón rendido a Él, un corazón que se rinda a Él. Esa es la madera que Dios le pide, esa es la madera que Dios nos pide. Al Señor lo que le agrada es eso, hermano, un corazón que se rinda completamente a Él. Que nuestras acciones, hermano, no dependan de nuestra voluntad, sino de la voluntad de Dios. Que si yo muevo un pie y yo doy 2 pasos, sea porque Dios lo dice. Que si yo voy en una dirección o yo voy a hacer algo para mi vida, para mi casa, sea porque Dios lo permitió. Que sea Él al que nosotros nos dirijamos siempre. Porque es cierto que venimos aquí, pedimos consejo y nuestro pastor siempre está ahí, está para el consejo y sin delegar la autoridad, pero el primero al que se le debe pedir el consejo es a Dios. Y sí, porque nuestro pastor no es una autoridad, venir aquí, pero que su principal sea Dios. Que la primer persona a la que usted se dirija para pedir algo, para pedir dirección, sea a Dios. Porque usted le va a pedir un consejo al pastor, pero él primero le va a pedir la dirección a Dios para darle el consejo. Él no lo va a decir en su propia carne: ay, sí, haz esto, mijita. No, él se va a dirigir primero a Dios. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a dirigirnos primero a Dios. Primero a Dios. Y sí, venir, oiga pastor, oiga hermana, mire, yo estuve orando y le pedí a Dios esto y el otro, ¿cómo ve? ¿Qué podemos hacer? ¿O qué puedo hacer? Eso está perfecto, pero que primero sea Dios. Eso es lo que Él quiere. La palabra de Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Menciono esto porque ocurren cosas en nuestra vida que quiere que nosotros menguemos en la fe, que nosotros menguemos en el trabajo, en el servicio al Señor.
Pero aún cuando ocurran esas cosas, usted persevere, tómese del Señor y dígale, Dios lo conoce, Señor, no puedo, no quiero, estoy batallando, pero ahí voy, Señor, porque sé que salir de ahí voy a obtener una victoria. Al estar ahí usted me va a hablar y voy a obtener una victoria. Pero hágalo, hágalo. No deje que la adversidad haga que mengue usted o que se vaya por ese otro camino. No debemos de dejar eso. Y edificar casa, dice el Señor. En cada uno de nosotros, les mencionaba, mora el Espíritu Santo. Por tanto, nosotros somos templo de Él y nuestro espíritu siempre anhela las cosas de Dios. Pero ahora, hermano, nosotros somos templo del Señor, del Espíritu Santo. Pero Dios también nos puso en este lugar. Este lugar ahora es el templo del Señor. Así lo llamamos. Vamos al templo. Este lugar es el templo de Dios. Esta es la casa de Dios. Y nosotros somos su iglesia, la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo debe de estar unida. La iglesia de Cristo tiene que estar trabajando en conjunto. Dice la palabra, cuando ellos edificaban, cuando el pueblo edificaba, dice que lo hacían como un solo hombre. Es decir, en unidad, en armonía para el Señor. Y les mencionaba al principio que en un momento aquí se llenaba el lugar. Teníamos que poner hileras de sillas atrás y esperar que los niños subieran porque la gente no cabía. Hubo un momento así. Si ustedes lo vieron, sí hubo un momento así. Hubo momentos. Pero ahora está vacía. Ahora hasta podemos subir los pies. Ahora hasta podemos hacerlo. Porque no hay, porque algo pasó con el pueblo, porque algo está pasando en sus vidas. Y usted en vez de, y el pueblo, en vez de perseverar y buscar la dirección de Dios y pedirle a Dios que lo ayude, usted se queda encerrado en su casa. El pueblo se queda encerrado para mayor comodidad, ver televisión. Y decimos que oramos en nuestra casa, pero pues nos venimos quedando dormidos. Este también es el templo de Dios, en donde Él nos puso a cada uno de nosotros. Efesios 2:21 dice que un edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Una iglesia bien coordinada en unidad va a ir creciendo para ser santos en el Señor. En los 2 capítulos de Ageo, hermano, en los únicos 2 capítulos que tiene Ageo, 4 veces se dirige a Zorobabel y a Josué, el sumo sacerdote. ¿Y quiénes eran ellos? Los líderes. Eran los líderes de ese grupo. Y les dicen esos capítulos a los líderes, a Zorobabel y a Josué: esfuérzate, cobra ánimo y edifica. Esta iglesia está llena de líderes. Todos somos líderes. Aún si no tienen un ministerio todavía, un día lo van a tener. Un día Dios les va a dar un cargo. Pero si el pueblo se desanimó también, pudo haber sido el caso que Zorobabel y Josué, que eran líderes,
se hayan desanimado, hayan menguado. Por eso es que la palabra del profeta Ageo va dirigida a ellos también. Primero les menciona a ellos, no le menciona primero al pueblo, le menciona primero a Zorobabel y a Josué. Y les dice que cobren ánimo, que se esfuercen y que le edifiquen. Y tristemente, hermano, tristemente, como líderes, estamos dejando muchas cosas. Me atrevo a decirlo, hermano, porque sé que es palabra del Señor, porque sé que Él lo puso en mi corazón. Como líderes, estamos dejando mucho de qué hablar. En una predicación, no recuerdo si fue de nuestra hermana Juani, decía que los líderes son las columnas del templo. Y como columnas del templo, tiene que estar ahí en el templo pidiendo la dirección de Dios día a día, por lo menos cuando hay culto y cuando hay oración. Como líderes que Dios nos ha puesto, tenemos que estar perseverando en el Señor. Por eso es que el Señor se dirige a Zorobabel y a Josué, porque eran los líderes. Y como líderes tenemos que levantarnos para edificar la casa de Dios. Se ha dicho, hermanos, ha dicho el Señor muchas veces, por medio de nuestra hermana Juana, por medio de predicadores que vienen tiempos gloriosos para esta casa. Pero si nosotros no nos ponemos a trabajar, no vamos a ver los tiempos gloriosos de Dios. Quizá nuestras generaciones los vean, pero yo sí quiero ver esos tiempos gloriosos. Yo sí quiero verlo. Y como líderes y como pueblo tenemos que levantarnos y venir aquí a pedir la dirección de Dios y edificarle este templo al Señor. Porque esta casa de oración no viene a ser iglesia sin usted y sin mí. Solamente un lugar, un edificio. La iglesia la hacemos usted y yo. Y no necesitaría tener que estar aquí nuestro pastor invitándonos siempre cada miércoles, cada lunes, miércoles y viernes a la oración en la mañana, a la oración en las noches, porque usted y yo tenemos esa responsabilidad con Dios, porque usted y yo tenemos que edificarle templo a Dios y que hacer que esto crezca, todos en armonía, todos en unidad. Pero algo pasó y menguaron y menguamos todos. Y el Señor les dice a esos líderes: cobrad ánimo, yo estoy con ustedes. Como pueblo, Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de lo que estamos haciendo. Como líderes, también Dios les va a pedir cuentas de su ministerio, del ministerio que Él les dio. Él va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con ese ministerio? ¿Cómo edificaste tú con tu grupo? Debemos honrar a Dios, hermano. Honrarlo con nuestra actitud, honrarlo con nuestro corazón, pedirle la dirección. Si vamos caminando por un camino que desconocemos, que no sabemos en qué momento de nuestras vidas nos fuimos por ese lado, pidámosle a Dios, honremos a Dios con nuestra actitud, con oración, con ayuno, con la lectura de la palabra. Honremos a Dios estando presentes aquí, porque, hermano, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted no me va a decir a mí que tiene mucha fe si aquí no se para toda la semana. Usted a mí no me va a decir que tiene mucha fe si no viene a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra dice que la fe viene por el oír
la palabra de Dios. Pero caemos en esta cita bíblica que dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Pues nosotros ya lo hicimos costumbre, el dejar de congregarnos. Por eso es que el Señor le dice a este pueblo, edifica, reedifica ese templo. Reedifica, hermano. Si usted se ha ido por una dirección equivocada, vuelva su camino a Dios, vuelva su corazón a Dios, pídale a Dios la dirección, pídale a Dios que lo ayude y Él lo va a hacer, porque aún en su misericordia Él ahí está siempre presente. Tristemente ve cómo oseamos en el hogar. ¿Por qué no nos quedamos a leer, hermano? Nos quedamos a ver películas, nos quedamos a ver series, nos quedamos a jugar en el celular, nos quedamos a eso, hermano, a osear. Esa es la palabra. Nos hacemos ociosos porque nos quedamos en el hogar, porque me rendí, porque hubo adversidad y no supe enfrentarla, porque me rendí cuando vinieron cuando el opositor ahí estuvo. Me rendí cuando dice la palabra que es más grande el que va delante de nosotros. Él es más grande y Él es el que nos abre el camino. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Por qué camino nos estamos yendo nosotros? ¿Por qué caminos nos estamos yendo todos nosotros? Como jóvenes. Antes aquí había muchos jóvenes, muchísimos jóvenes. Es cierto que la salvación es personal, eso es cierto, pero como líderes yo tengo que estar orando por todo y cada uno de mi grupo, del grupo en el que estoy, para que crezca, para que no mengüe, para que crezca día a día ese ministerio. Yo tengo que estar postrada delante de Dios y no puedo pretender decir, aquí adentro me importas, allá afuera no. Es algo que Dios nos dio a los maestros, al líder de maestros, sus maestras, es algo que Dios les dio. Al grupo de las clínicas, el grupo que Dios les dio, ese es el grupo por el que usted debe estar orando. A las células, usted debe estar orando para que crezcan las células. Como ungieres, tenemos que estar orando para que los ungieres entren en armonía, entren en unión y para que toda la iglesia sea edificada. Todos tenemos que estar trabajando en unidad. Todos. No nada más el pastor. No nada más él. Porque él lo hace. Y lo hace en su casa y lo hace aquí. Y nuestro pastor y nuestra hermana lo hacen aquí. Pero nosotros también tenemos esa responsabilidad de estar orando por ellos, de estar orando por cada uno de los ministerios, para que esta iglesia sea edificada, para que cada uno de nosotros edifique casa a Dios y que esa gloria que se ha profetizado para esta casa la podamos ver un día. Pero si estamos ociosos y menguando y yéndonos por el camino incorrecto, no lo vamos a ver nunca. Ya voy a acabar, hermano. Si se puede poner de pie para leer los últimos versículos, por favor. Hay mucho que decir, hermano. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Dios conoce nuestra situación. Dios conoce cómo estamos delante de Él y qué es lo que hacemos cuando no venimos. Él lo conoce, Él lo sabe. El versículo del 12 al 14, hermano, lo vamos a leer todos, hermano. Amén. Amén. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado a Jehová su Dios.
y temió el pueblo delante de Jehová. Ahí para, hermano. Y temió el pueblo delante de Jehová. El temor a Dios, hermano, va a promover la obediencia en usted y en mí. Si no hay temor, déjeme decirle que no va a haber obediencia y va a haber rebeldía en cada uno de nosotros. Si no hay temor. El versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Dios siempre le va a estar animando, hermano, y fortaleciendo. Y le va a estar animando para que usted venga y para que usted se regocije con su palabra, para que usted le busque, hermano. Él lo va a estar haciendo siempre. También le va a estar fortaleciendo en la necesidad que usted tenga. Si usted está afligido, Él lo va a fortalecer, Él lo va a levantar, Él le va a dar nuevas fuerzas, hermano. El versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Hermano, pudiera ser, hermano, que nos hemos alejado tanto de Dios en esa comunión que teníamos con Él, que nos hemos alejado tanto de Dios que no nos hemos apercibido, hermano, que estamos durmiendo. Puede ser que estemos durmiendo. Cuando el Señor iba a ser apresado y sube al monte ahí en Getsemaní, Él le dice a sus discípulos: velad y orad para que no entres en tentación. Y les dijo: oren. Él se iba a ir a orar y los dejó orando también ahí. Pero dice que Él regresó y los encontró durmiendo. Y subió nuevamente y regresó y los encontró durmiendo. Pudiera ser, hermano, que no nos estemos dando cuenta y estemos durmiendo. Y si usted sabe y si usted se conoce, no más que Dios lo conozca a usted, pero nos conocemos. Y si sabemos que estamos durmiendo y sentimos que estamos durmiendo en las cosas espirituales, en las cosas que realmente ahorita importan, porque el tiempo se acerca, hermano, y no podemos estar durmiendo. Si el Señor viene ahorita y nos encuentra durmiendo, ¿nos vamos a quedar todos? Yo no quiero quedarme. Yo no quiero. Pero vea este versículo, hermano. Todo lo hace Dios. Hermano, Él es un Dios que crea la paz, pero también crea la adversidad. Y Dios es el que despierta el espíritu en nosotros. Ese espíritu que Él nos prestó es el que Él va a despertar para que nosotros le edifiquemos, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios manifestada en este lugar y manifiesta en cada una de nuestras vidas. Así que, hermano, esto, hermano, nos enseña 3 cosas: a detenernos y meditar el camino por el que andamos. Nos avisa que tenemos que darnos cuenta de la falta de interés, que la falta de interés en Dios va a tener una consecuencia. Esto nos enseña que la falta de interés en Dios va a tener una consecuencia en nuestra vida. Pero también nos motiva, hermano, a empezar de nuevo y a trabajar para el Señor. Esos 3 puntos nos enseña el Señor. ¿Cuál es el camino que ha tomado usted, hermano? ¿Cuál es el camino que hemos tomado? Si creemos que vamos por el camino correcto, pues gloria a Dios. Pero si tenemos esa duda de no saber en qué camino vamos, pídale a Dios. ¿Ha dejado a Dios
a un lado y se ha enfocado en usted o en algo o en alguien? Usted responda a esa pregunta. ¿Es Dios su prioridad en este momento? La palabra dice que todo va a venir por añadidura cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Es Dios nuestra prioridad en este momento de nuestra vida? ¿Ustedes estamos edificando bien o estamos en ruinas, hermano? El altar está abierto, hermano. Si usted considera que ha ido por ese camino, solo cierre sus ojos y ore. Pero si usted sabe y Dios sabe, porque Dios lo sabe, no le dé pena y pase y ríndase delante de Dios y pídale al Señor perdón. Perdón, Señor, perdónanos, Señor, por enfocarnos en lo que no debemos, Señor. Perdónanos, Señor, porque creí que estaba haciendo lo correcto. Perdóname, Padre, porque desenfoqué mi atención a ti. No le dé pena, hermano. Dios lo conoce. Usted se conoce. Yo me conozco. Y Dios sabe cuando nuestra prioridad no ha sido Él. Dios sabe cuando nuestro camino, cuando hemos caminado torcidamente, Dios lo sabe, hermano. Pero si usted se fue por ese camino y hoy volvió, dígale: Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, a tomar ese camino, a irme contigo, Señor, a verte a ti como el blanco perfecto de mi vida, Señor. Te he faltado mucho, Señor. He desenfocado mi atención en ti, Padre.